Pensé que solo vendría a ayudar con la ventana, pero se quedó. Y desde entonces no pude volver a ver mi vida igual. Joan no buscaba amor. No después de lo de Alex. Lo único que quería era silencio. No el que duele, sino ese que apaga el ruido del pasado. La rutina se había convertido en su escudo, enseñar por las mañanas, comer solo, corregir trabajos hasta tarde y dormir sin esperar nada del día siguiente. Así pasaban las semanas. Hasta esa noche. La ventana del salón llevaba días encajándose mal. No era urgente, pero cada vez que la abría, el crujido le recordaba que algo estaba roto. Como él. Estaba a punto de buscar un tutorial cuando escuchó unos golpes en la puerta. 3, secos. Al abrirla, ahí estaba su vecino del segundo, Marco. No era alguien con quien hubiese intercambiado más que saludos apresurados en el ascensor. Un hombre callado, siempre con prisa, con los ojos de quien ha vivido más de lo que ha contado. Le preguntó si necesitaba ayuda con algo. Joan sintió sin pensarlo, sorprendido por su propia reacción. Marco no esperó invitación, cruzó el umbral como quien conoce la soledad y no quiere perder el momento. Dijo que había escuchado el ruido del marco desde su piso. Traía consigo una caja de herramientas. Apretó tornillos, revisó bisagras, probó el cierre. Sus movimientos eran precisos, sin palabras innecesarias. Joan se mantuvo a cierta distancia, observando en silencio. No sabía qué hacer con las manos, ni con la sensación extraña que empezaba a instalarse en el pecho. Marco terminó rápido. El sonido de la ventana desapareció. Joan dio las gracias, esperando que él se marchara. Pero no lo hizo. Dijo que podía quedarse unos minutos, si no molestaba. No lo dijo como quien busca conversación, sino como quien necesita respirar otro aire. Se sentó en el borde del sofá sin mirar atrás. Y algo en su cuerpo hablaba más que sus palabras, la forma en que se dejaba caer, como si por fin soltara el peso de todo un día. Hablaron poco. Comentarios vacíos al principio, el clima, el vecindario, lo caras que estaban las frutas en el supermercado. Pero a medida que pasaban los minutos, la conversación se volvió más densa. Marco preguntó si Joan vivía solo. Él asintió. Respondió que sí, pero no con seguridad, sino con resignación. Marco solo dijo que lo entendía. Nada más. Y, sin embargo, esas dos palabras se clavaron más hondo que cualquier otra. Joan se sorprendió a sí mismo hablando más de lo habitual. Le contó de su última relación, de cómo se había ido deshaciendo sin gritos ni traición, sino con indiferencia. Marco lo escuchó sin juzgar. Dijo que él también sabía lo que era quedarse cuando el otro ya no estaba. Que había aprendido a reparar cosas porque era más fácil arreglar objetos que emociones. Pasaron horas. El reloj avanzaba, pero ninguno lo miraba. La ciudad se apagaba afuera, mientras el silencio entre ellos se volvía más espeso. No incómodo, sino envolvente. Joan pensó que debía pedirle que se fuera. No por desconfianza, sino por miedo a que quedarse significara algo más. Pero no lo hizo. Y cuando Marco preguntó en voz baja si debía marcharse, Joan solo negó con la cabeza. No hubo más palabras. Solo un asentimiento. Un acuerdo tácito entre dos hombres que no sabían si estaban rompiendo una norma o abriendo una puerta. Marco se recostó en el sofá, cerró los ojos como si no recordara la última vez que lo hizo en calma. Joan se quedó en la butaca, sin moverse, escuchando el ritmo suave de su respiración. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió extraño en su propia casa. Cuando despertó, Marco ya no estaba. El lugar donde había estado sentado aún conservaba la forma de su cuerpo y un olor tenue, indefinido, que quedó flotando como una pregunta. No había nota. No había mensaje. Solo el eco de lo no dicho.
Joan quiso convencerse de que fue una excepción, una coincidencia, pero sabía que no lo era. Lo que había sentido esa noche no era casual. Era una grieta, una fisura en la armadura que llevaba meses reforzando. Y aunque intentó cerrar la ventana de nuevo, notó que, esta vez, no encajaba del todo. Después de aquella noche, Marco volvió. No con frecuencia, pero sí con esa puntualidad extraña de quien no quiere parecer insistente y, sin embargo, aparece justo cuando se lo espera sin saberlo. Siempre traía una excusa, que el timbre del portero hacía un ruido raro, que la luz del pasillo parpadeaba, que escuchó un golpe en la pared y pensó que algo se había roto. Pero Joan ya no preguntaba. Simplemente abría la puerta. No hablaban mucho. A veces compartían un café en silencio. Otras se sentaban en extremos opuestos del sofá, mirando el vacío sin necesidad de llenarlo. Había una calma extraña en esos encuentros. No se tocaban, no se explicaban. Solo estaban. Y estar, en su caso, comenzaba a tener un peso diferente. Marco no se quedaba a dormir. Nunca llevaba nada consigo. Pero permanecía más de lo necesario, y cuando se iba, Joan se quedaba mirando la puerta cerrarse lentamente, como si ahí se esfumara algo que no sabía cómo retener. No lo llamaba. No le escribía. Acordaron sin decirlo que nada se definiría, que todo fluiría mientras no doliera. Pero dolía. En los silencios más largos, en las noches en las que él no venía, en las veces en que Joan revisaba el móvil sabiendo que no habría mensajes. Había gestos. Marco le dejaba sobre la mesa algún tornillo reemplazado, una nota breve con algo que reparó sin que se lo pidieran. Joan fingía no darles importancia, pero las guardaba. Todas. Como si fueran pruebas de que algo real estaba ocurriendo, aunque no tuviera nombre. Una noche, mientras afuera llovía con fuerza, Marco llegó sin decir por qué. No mencionó fallos eléctricos ni ruidos sospechosos. Solo entró, se sentó y cerró los ojos unos segundos, como si necesitara detener el mundo. Joan no dijo nada. Solo puso agua a hervir. No era costumbre, pero tampoco sorpresa. La conversación giró en torno a cosas que no importaban. El clima, una noticia absurda del barrio, un gato que siempre se subía a los coches aparcados. Pero en medio de ese diálogo trivial, Joan notó algo, la forma en que Marco lo observaba cuando pensaba que él no lo miraba, el leve cambio en su respiración cuando sus manos se rozaban por accidente. Había una tensión que no buscaba explotar, sino sostenerse. Y eso, quizás, era lo más peligroso. Una noche, Joan dejó encendida la luz del pasillo. No fue intencional, pero al darse cuenta, no la apagó. Y cuando Marco no vino, la dejó así toda la noche. A la siguiente, volvió. Dijo que el interruptor hacía contacto. Joan no respondió. Solo se hizo a un lado para dejarlo pasar. Esa vez se sentaron más cerca. No por decisión, sino por inercia. Marco estaba visiblemente agotado. Dijo algo sobre un trabajo en un garaje, una discusión con un cliente, pero no desarrolló la historia. Joan le sirvió un té que ni siquiera pidió. Cuando sus manos se rozaron al pasarle la taza, ninguno se apartó. No fue un gesto prolongado. Solo un segundo más de lo necesario. Pero suficiente para que algo se activara por dentro. A partir de ahí, todo cambió de forma imperceptible. Marco empezó a llegar sin avisar. A veces traía comida. Otras, simplemente se dejaba caer en el sofá y suspiraba, como si esa casa fuera el único lugar donde no tenía que fingir. Joan lo dejaba ser. No lo presionaba. Pero su cuerpo comenzaba a reaccionar de maneras nuevas, el corazón acelerado cuando oía pasos en el pasillo, la respiración contenida al escuchar el ascensor detenerse en su piso. La espera se volvió parte del día.
No hablaban de lo que eran. Ni siquiera se insinuaban palabras como relación, pareja o sentimientos. Todo eso parecía demasiado frágil para nombrarlo. Como si decirlo en voz alta pudiera romperlo. Pero había señales. Marco una vez le dejó un papel en la nevera con una frase que no explicaba nada, pero decía todo: no siempre sé cómo estar, pero me gusta este lugar. Joan lo leyó varias veces antes de guardarlo en el cajón del escritorio, entre facturas y garantías. En medio del desorden, le pareció el único papel que valía conservar. Hubo momentos en los que Joan sintió la urgencia de preguntar: ¿por qué vienes? ¿Qué significa esto? ¿Qué somos? Pero se contuvo. No porque no quisiera saber, sino porque temía la respuesta. Porque a veces, lo que no se dice protege más que la verdad. La cercanía crecía sin permiso. Y con ella, el miedo. Porque aunque todo parecía ir bien, había una pregunta constante flotando en el aire: ¿hasta cuándo? No hubo advertencia. Una noche Marco estuvo allí, se despidió sin nada extraño. A la siguiente, no vino. Joan esperó. Al principio, sin preocupación. Pensó que habría tenido un mal día, un cambio de turno, una urgencia. Pasaron 2, 3 noches. Silencio. La puerta ya no sonaba. El pasillo parecía más largo. Los pasos que antes reconocía entre decenas, ahora eran solo ruido indistinto. Joan intentó convencerse de que no era nada. Que lo suyo con Marco nunca fue algo concreto. Que nadie prometió quedarse. Pero el cuerpo lo desmentía, los ojos buscando en vano el reflejo bajo la rendija, el oído atento al ascensor, el gesto de dejar encendida una luz sin razón aparente. Era como si la ausencia se hubiera vuelto presencia constante. No había mensajes. Ni siquiera una excusa, una frase suelta que pudiera calmar la inquietud. Joan no sabía si tenía derecho a reclamar, pero el vacío crecía igual. Se repetía que no estaban juntos, que todo fue tácito, voluntario, sin compromiso. Pero la sensación era otra: de abandono, de pérdida. De traición sin traidor. Durante días intentó seguir su rutina. Trabajaba, corregía, salía al supermercado, respondía correos. Pero todo se sentía fuera de ritmo. Como si el mundo funcionara en otro idioma. Empezó a revisar conversaciones viejas, a buscar detalles que tal vez había pasado por alto. Un gesto, una pausa, algo que explicara el corte abrupto. No encontró nada. Pensó en tocar la puerta de Marco, pero algo lo detuvo. El orgullo, quizás. O el miedo de no encontrarlo. O peor, de encontrarlo como si nada. Siguió esperando. Esperando sin saber qué. Hasta que una noche, después de un día particularmente difícil, escribió el mensaje. 2 palabras: ¿estás bien? Lo leyó varias veces antes de enviarlo. Cuando lo hizo, el teléfono se volvió plomo en su mano. Lo dejó boca abajo, como si evitar la pantalla pudiera protegerlo de la respuesta. Pero no llegó ninguna. Pasaron horas. Luego un día. El mensaje seguía marcado como entregado, pero sin abrir. Joan se sintió ridículo. Vulnerable. Expuesto. Se repitió que no debió escribir. Que había exagerado. Que no significó nada para el otro. Pero en el fondo, sabía que no era verdad. Había significado. Aunque nunca se dijera. Aunque nunca se definiera. La noche siguiente, volvió a dejar la luz del pasillo encendida. Por costumbre. O por esperanza. Alrededor de las 11, creyó escuchar algo. Un paso detenido. Una sombra. Se acercó a la mirilla. Nada. Solo su propio reflejo. Esa misma semana, lo vio por primera vez desde la desaparición. Fue junto a los buzones.
Marco estaba de espaldas, revisando sobres. Cuando se giró, sus miradas se cruzaron. Sonrió. Una sonrisa rápida, distante, educada. Como si volvieran a ser extraños. Joan sintió un golpe seco en el pecho, pero no dijo nada. Marco tampoco. Y así, en menos de 10 segundos, todo lo que fue, pareció diluirse en una cordialidad que dolía más que el silencio. Esa noche, Joan se sentó frente a la puerta de su departamento. No encendió la luz. No escuchó música. Solo se quedó ahí, esperando un sonido que no llegó. Se preguntó si había imaginado todo. Si acaso confundió cercanía con costumbre, compañía con afecto. Si Marco solo buscaba un refugio temporal, un sitio donde no pensar demasiado. Se dijo que debía soltarlo. Que lo mejor sería borrar el mensaje, cerrar la historia. Pero no lo hizo. Porque algo dentro de él seguía resistiéndose. Porque no todo lo que importa tiene nombre. Y porque no todo lo que duele es un error. El silencio, que antes era refugio, ahora era castigo. Y la ausencia de Marco se volvió más elocuente que cualquier palabra. Pasaron varios días sin novedades. El mensaje seguía sin respuesta. Joan ya no esperaba un sonido en la puerta. Había dejado de preparar café para dos, de encender luces por si acaso. Pero no lograba vaciar el pensamiento. Marco seguía ahí, en los huecos de la rutina, en el espacio que ocupaba sin estar. Una tarde, al volver del trabajo, algo cambió. Al pasar frente a la puerta del 2B, notó que no estaba cerrada del todo. Apenas unos milímetros. Lo suficiente para sugerir descuido, lo suficiente para inquietar. Dudó. Se quedó quieto frente al marco, sin tocar. No escuchaba voces ni ruidos. Podía seguir de largo, fingir que no vio nada. Pero algo lo empujó a quedarse. Se acercó más. Tocó con los nudillos, suave. No hubo respuesta. Entonces empujó apenas, con cuidado. La puerta cedió sin resistencia. Dentro, el aire era denso. No por el olor, sino por la carga invisible que dejan las cosas sin resolver. Marco estaba sentado en la cocina, apoyado sobre la mesa, los codos firmes, la mirada perdida. Al escuchar pasos, levantó la cabeza, sin sorpresa. Solo dijo que lo sentía, sin levantar la voz. Joan no respondió. Cerró la puerta tras de sí y se quedó de pie. Marco habló sin que se lo pidieran. Dijo que no supo cómo seguir viniendo sin sentir que cruzaba un límite. Que algo dentro de él comenzó a inquietarse cuando los silencios ya no eran protección, sino espejo. Que tuvo miedo de repetir errores, de crear una dependencia que no supiera sostener. No miraba directo. No buscaba compasión. Solo dejaba salir las palabras como si le ardieran dentro desde hacía tiempo. Joan se acercó sin hablar. No había nada que preguntar. La ausencia ya lo había explicado todo. Se sentó frente a él. Por un momento, ninguno se movió. Luego, lentamente, las manos se buscaron. No con impulso, sino con ese tipo de decisión que nace del cansancio. Los dedos se tocaron con inseguridad, se ajustaron sin presión. No hubo disculpas largas ni promesas innecesarias. Solo contacto. Marco respiró hondo, como si hubiera estado conteniéndose desde que desapareció. Dijo que no tenía respuestas claras, que ni siquiera sabía si estaba listo para algo. Pero no quería seguir huyendo. Que la única certeza que tenía era esa, el impulso de no cerrar esa puerta del todo. Como una forma de decir aún estoy. Joan lo escuchó sin interrumpir. No sentía victoria, ni alivio inmediato. Solo una calma rara, como cuando una tormenta se disipa pero deja el suelo empapado. Acarició el dorso de la mano de Marco, apenas un gesto, pero suficiente para que el otro entendiera que todavía había lugar.
Esa tarde no se abrazaron, no se miraron largo rato, no se dijeron frases memorables. Cuando Joan se fue, Marco no lo detuvo. Pero al llegar a su propio departamento, encontró en el bolsillo de su chaqueta un papel doblado. Reconoció la letra. 3 palabras escritas con trazo tembloroso: no cierres aún. No necesitó más. Después del reencuentro, Marco no volvió a desaparecer. No tocó con excusas, ni buscó pretextos. Simplemente venía. A veces tarde, otras sin previo aviso. Entraba con una naturalidad nueva, sin miedo en los gestos. Joan notó la diferencia en el ritmo de sus pasos, en la forma en que cerraba la puerta sin mirar atrás. No hablaban de nosotros. Ninguno pidió definiciones. Pero algo había cambiado. Marco se quedaba más tiempo. No se quedaba dormido para huir del mundo, sino porque ya no necesitaba escapar. Algunas noches preparaba café. Otras, solo se sentaba y respiraba. No decían mucho. Y eso bastaba. Los días comenzaron a adaptarse a esa nueva forma de estar juntos. Sin ruido. Sin planes a futuro. Solo presencia. Joan comprendió que no era la perfección lo que buscaba, sino la constancia. Que alguien eligiera quedarse sin ser obligado. Que no todo amor debía parecerse a lo que había creído antes. No todo fue sencillo. Había silencios densos, momentos en los que Marco parecía ausente, atrapado en pensamientos que no compartía. Pero ya no se iba. Cuando el peso era demasiado, se quedaba quieto. Y Joan, sin pedir explicaciones, se sentaba a su lado. Aprendieron a acompañarse así, sin resolverlo todo. Una tarde, mientras recogían algunos papeles, Joan vio la caja de herramientas de Marco en un rincón. Llevaba semanas allí. Nunca la reclamó. No era olvido. Era señal. No de posesión, sino de permanencia. Como si dejar algo suyo en otro espacio fuera un acto de confianza. Joan no la movió. La dejó donde estaba. Hubo momentos simples que lo confirmaron todo: una nota pegada con un recordatorio sin importancia, una mirada larga antes de salir al trabajo, una pregunta lanzada al pasar sobre si quería cenar algo más tarde. Gesto tras gesto, fueron construyendo un lugar sin necesidad de levantar paredes. Un día, Marco le preguntó si estaba bien. No por cortesía. Lo hizo en medio de una conversación cualquiera, con esa calma que tienen los que realmente esperan una respuesta sincera. Joan no respondió con palabras. Le tomó la mano y la llevó a su pecho. El latido hablaba por él. Esa noche durmieron sin apuro, sin ansiedad por el día siguiente. Por primera vez, Joan no se despertó para comprobar si estaba solo. Marco seguía ahí. Respirando con suavidad, girado hacia él. Y entendió que a veces, el acto más revolucionario no es amar rápido, sino quedarse cuando amar empieza a dar miedo. La rutina se ajustó. No cambiaron de vida, ni reinventaron el mundo. Pero ahora había una taza extra en la alacena, una toalla más en el baño, y silencio compartido que no dolía. Aprendieron que no necesitaban hablar de amor para vivirlo. El tiempo no borró las inseguridades. A veces todavía se miraban con la duda de si esto duraría. Pero ya no era lo importante. Lo esencial era el presente, la elección diaria de abrir la puerta, de sentarse cerca, de no escapar cuando todo dentro pedía hacerlo. Joan dejó de contar las noches que Marco dormía allí. Porque dejó de importar cuántas eran. Lo que importaba era que volvía. Que no se disculpaba por quedarse. Que por fin, alguien elegía no irse. Y una noche, mientras cerraban la ventana que meses atrás los había unido, Joan comprendió que no hacía falta más. Que algunas conexiones no necesitan títulos ni promesas, solo voluntad de seguir cruzando el mismo umbral. Marco no era perfecto. Tampoco él.
pero ya no buscaban eso. Ahora sabían que, a veces, amar es simplemente aprender a quedarse. A sostener una mano cuando el silencio pesa. Y a no soltarla, incluso cuando tiembla.